Hermanos, abra sus Biblias nuevamente en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2. Antes de leer la lectura de la palabra del Señor, quiero hacerles un recordatorio a ustedes, hermanos. Como el hermano Alberto claramente lo dijo, se acerca la Semana Santa y estamos haciendo varias actividades, estamos preparando, y quiero recordarles a los hermanos, hombres y mujeres, que vamos a tener un coro. Si usted está interesado, vamos a comenzar el próximo domingo 23 de marzo. Es decir, que si usted quiere acompañarnos en un tiempo de adoración al Señor en la Semana Santa, vamos a estar cantando la alabanza Por las Llagas. Lo puede buscar bien fácil ahí en YouTube. Y de esta manera pues usted puede también practicar esta canción, y se acerca a mí, se acerca a Noemí, nos dice: yo quiero participar en ese canto, en ese coro para Semana Santa. Así que los interesados, gracias, los interesados por favor estén pendientes. Próximo domingo comenzamos los ensayos aquí después del servicio. La canción, como les dije, se llama Por las Llagas. Gloria al Señor. Entonces vamos de entrar en lleno a la predicación de la palabra del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4. El hermano Alberto leyó la versión Reina Valera. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, que también va a estar allí en pantallas. El título del mensaje: un consejo olvidado. Y vamos a ver quién olvidó un consejo según esta palabra del Señor. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Y el versículo 4 dice: si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Hermanos, aquí es un libro histórico a manera de introducción. El primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, son libros históricos del Antiguo Testamento. Anteriormente era solamente un libro, solamente que por su largo contenido pues se dividieron en dos: primero y segundo libro de Reyes. Tenemos otros libros históricos, como está primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, comenzando por también primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, Josué, Jueces, Ruth. Son libros históricos. Y aquí, hermanos, en este primer libro de Samuel, en el cual vamos a estar estudiando o vamos a estar leyendo, también vamos a estar leyendo el primer libro de Crónicas. Vamos a estar tocando varios versículos de aquí de los libros históricos del Antiguo Testamento. Pero vemos que en este libro, o en los dos libros de Reyes, se narra la historia de los reyes de Israel. Por eso lleva su nombre. Aquí, usted quiere saber historia de los reyes de Israel, vaya a estos dos libros, primero y segundo libro de Reyes. La historia de los reyes de Israel y de Judá, junto con los otros libros históricos, se narra la historia de Israel. A veces, hermanos, hay muchísimos nombres y a veces como que nos parece un poco aburrido, pero si usted quiere aprender de la historia de Israel, de Judá, de los reinos y todo esto, pues allí usted lo va a encontrar. Vemos aquí en el capítulo 2 del primer libro de Reyes que el rey más prominente, hermanos, en este caso el rey Israel, todos conocemos esto, el rey más sobresaliente de Israel, David, y creo que el hermano Gene estuvo allí tocando o hablando un poco del rey David. ¿Quién fue el rey David? Fue el menor de 8 hijos, el más insignificante, escuches esto bien, para los hombres.
¿Recuerdan cuando allí lo dijo claramente el hermano Gene que mandaron a buscar al sucesor del primer rey de Israel, a Saúl? Dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a donde Isaí. Y bueno, pasó uno y como él lo dijo claramente allí, nosotros leemos de que los hombres se dejan llevar por las apariencias. Y el primer hijo de Isaí era un fortachón grande y decía, este es el sucesor del rey Saúl. Pero Dios no lo vio así. Entonces él era el menor de 8 hijos, el más insignificante para los hombres, para su padre Isaí, para sus hermanos. Pero el rey David era el hijo más sobresaliente para Dios. Un hombre, como lo dijo él claramente, conforme al corazón de Dios. Y allí lo vimos, él lo leyó y todos sabemos. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. A veces decimos, sí, pero es que el rey David cayó en adulterio, el rey David falló. Sí, ciertamente el rey David falló. Y a pesar de todos sus infidelidades, a pesar de ver una hermosa bella cuando él estaba caminando, dice la palabra del Señor que él estaba caminando por la azotea, de que él fue el autor intelectual de un crimen. En este caso él llevó allí al frente de esa guerra, Israel estaba en guerra, hermanos, y mandó al esposo de Betsabé, lo mandó y le dijo vete, porque él había visto a la esposa de Urías, Eteo, o Urías hitita. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta de que David falló. David vio a una mujer, él estaba caminando por la azotea, vio a una mujer, dice la palabra del Señor, muy hermosa, Betsabé. Y entonces dice que él se llegó a ella, tuvo relaciones sexuales con esta mujer, y el plan para que no se dieran cuenta, él intentó de que su esposo se acostara con ella para que dijeran, no, pues aquí no ha pasado nada, pero realmente todo esto le salió al revés al rey David. Y nos damos cuenta, hermanos, de que él falló, pero lo importante del rey David es que tuvo un arrepentimiento genuino. Usted y yo podemos fallar. El rey David, un hombre lleno de la presencia del Señor, un hombre conforme al corazón de Jehová, falló. Nosotros también podemos fallar, pero cuando hay un arrepentimiento genuino, como se menciona en el capítulo 51 del libro de los Salmos, es allí lo que marca la diferencia. Sí, adulterio, autor intelectual de un crimen, y esto llevó de uno a otro pecado, pero hermano se arrepintió. Entonces aquí en este capítulo 2 del primer libro de Reyes, vemos a este hombre David, que le está dando un muy buen consejo a su sucesor, es decir, al rey Salomón. Allí es donde nos vamos a enfocar nosotros, vamos a leer y vamos a estar meditando en estos 4 versículos, más otros de allí de primer libro de Reyes. Pero el rey David le está dando un muy buen consejo a su hijo Salomón y lo acabamos de leer. Les voy a leer rápidamente quién fue Salomón para que podamos nosotros estar conectados. El rey Salomón en la Biblia dice que fue el tercer rey de Israel. Reinó en Israel desde el año 971 hasta el año 931 antes de Cristo. Es decir, el rey Salomón reinó por 40 años, el mismo tiempo que su padre David. Era famoso y se le considera un modelo de sabiduría y de justicia. Cuando hablamos del rey Salomón decimos, bueno, ¿por qué se identifica el rey Salomón? Se identifica porque él pidió sabiduría. Todos sabemos eso, de que de los hombres más sabios que menciona la palabra de Dios, la Biblia, está el rey Salomón. Fue conocido por construir el templo de Jerusalén y se le describe como un rey muy rico y muy poderoso. Se le atribuyen proverbios y enseñanzas que se encuentran en el libro de Proverbios, que se le atribuyen al rey Salomón, el libro de Eclesiastés también. Y escuche esto, hermanos. Este hombre fue sobresaliente porque Jehová en sueño le concedió lo que quisiera. Dios le dijo, bueno, ¿qué quieres tú? Y el rey Salomón le pidió sabiduría en cambio de riquezas. Bastante sabio. Dame sabiduría, yo no necesito nada más. Dame sabiduría y no riquezas. Ahora si les pregunto a ustedes, si Dios se nos aparece en sueño y nos preguntara, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Si Dios se nos apareciera a nosotros, muchas veces no pensamos en sabiduría, muchas veces no pensamos en lo espiritual, sino que muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por las apariencias,
por los bienes, por las posesiones, por tener poder, por tener un nombre. Pero aquí sucedió completamente lo contrario. Escuche esto, hermanos, y me quiero enfocar en el rey Salomón, en por lo cual se caracterizó. El rey Salomón se caracterizó, o el reinado, mejor dicho, del rey Salomón se caracterizó por dos cosas: paz y prosperidad. Es decir, mientras estuvo gobernando el rey Salomón, en los años de Israel, hubo paz y hubo prosperidad. Ahora vemos el consejo de un padre a un hijo. Como ya lo dije, el rey David le da un consejo a su hijo. Él está a punto de morir. Yo quiero que nosotros podamos visualizar esa situación. David, un hombre ya viejo, diciéndole: yo ya estoy en mi lecho de muerte. Y vemos de que le da un consejo. Ahora, un consejo es algo bueno, es algo provechoso. Un consejo, una instrucción que alguien le da, en este caso su padre a su hijo, es algo bueno. Ahora, el consejo que David le da a su hijo Salomón es para que lo aproveche. Para que lo aproveche, pero no de manera temporal, sino de manera permanente. Porque un consejo, hermanos, si yo le pregunto, si tú recibes un consejo, ¿para qué recibes un consejo? No, yo recibo un consejo para toda la vida. Un consejo es para toda la vida. Un consejo no es para tenerlo 2 o 3 meses y luego desecharlo. Entonces, qué bonito, qué lindo es cuando un padre, cuando una madre, cuando un líder de la iglesia nos da un buen consejo y lo hacemos. Cuando usted da un consejo es porque tiene experiencia en cierta manera. Mira, te quiero dar este consejo como padre porque yo ya tengo 2, 3, en este caso 5 hijas tengo yo, y quizá puedo dar un consejo de padre. Si usted es diestro en alguna profesión, usted puede dar un consejo: mira, yo te aconsejo que hagas esto o aquello. Entonces es bueno. Y tenemos la experiencia de eso. La vida, los años, cualquier cosa nos puede servir de experiencia. El rey David pues le está dando este consejo a su hijo. Esa orientación, esa instrucción que nos guía. Ahora, nosotros, hermanos, yo quiero que miremos en el capítulo 2, versículo 1. Dice que cuando se acercaba el momento de morir le dio ese encargo: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. La primera instrucción, el primer consejo que le da David a Salomón es: ten valor y sé hombre. Ahora, ¿qué significa eso? Ten valor y sé hombre. Hermano, nosotros podemos ver de que tener valor y ser hombre es aplicar lo que él ha aprendido. Porque yo estoy seguro que, aunque aquí nos lo mencionan estos pasajes, el rey Salomón tuvo que haber aprendido algo de su padre, de David. El rey Salomón veía lo que David hacía, se comportaba. El rey David le temía a Jehová de los ejércitos, y de la misma manera, mientras Salomón crecía, él actuaba de esa manera. Entonces le dice aquí su padre: ten valor y sé hombre. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero que nosotros veamos de que un buen padre, un buen creyente, da consejos perdurables. ¿Qué significa eso? Un consejo perdurable es que es permanente, es para siempre. El gran rey de Israel, a punto de morir, a punto de irse ya, con tantas posesiones, hermanos. Y yo me ponía a pensar eso. Bueno, yo releía este versículo, leía otros, leía el primer libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, que también se narra la historia aquí del sucesor de David. Hermanos, si me ponía yo a pensar, David con tanta riqueza, el rey de Israel, y no pensaba en ninguna otra cosa más que a punto de morir, podríamos decir agonizando, le daba un consejo a su hijo de lo espiritual. Y yo decía, bueno, el rey David no le dijo, por ejemplo: mira, aquí te queda este número de camellos, de ganado, de posesiones, porque tenía dinero, porque era rico, de oro, de muchísimas cosas. Pero aquí nos damos cuenta de que David le dejó a su hijo un consejo perdurable, un consejo espiritual. Ahora nosotros, hermanos, si estamos dando un consejo, ya sea como padre, como amigo, como hermano, debemos de dar consejos perdurables, no consejos que sean simplemente como de manera temporal.
Humanamente, a la hora de morir, nos enfocamos muchas veces en lo material. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Casas, propiedades, dinero. O muchas veces se deja un testamento. Yo no sé si usted vio hace poco en las redes sociales una hija que le estaba haciendo firmar el testamento a su madre, que ya estaba a punto de morir. Y entonces estaba siendo muy criticado porque prácticamente a la fuerza decía: firme aquí que usted me va a dejar tantas y tantas posesiones en ese testamento. Hermanos, y desafortunadamente el mundo vive así. Ven a sus padres y porque tiene una medio propiedad por allí, otra propiedad por allí, y se dejan llevar por las cosas temporales, por las cosas que no perduran para siempre, para una eternidad. Hermanos, y en las familias se ve cantidad de casos, hijos peleando porque esta es mi herencia, porque esto me corresponde, porque esto fue lo que me dejó mi madre, mi padre, y hay cantidad de discordias, de disputas en medio de las familias. Pero aquí vemos a David, el rey de Israel, dándole esa herencia espiritual a su hijo Salomón. Algo que perdura, algo que es para siempre. El testamento es algo importante, hermanos. Dejarle algo a nuestros hijos es importante. Es muy importante que tengan un sustento, que tengan algo. Claro que es bueno, es importante, pero debemos de verlo como algo secundario. En nuestra prioridad debe ser lo que perdura para siempre, para toda la eternidad. En este caso, el consejo de la palabra del Señor. Las cosas perdurables son buenas. Y yo aquí tenía un ejemplo tengo un ejemplo de la ropa, por ejemplo. Cuando nosotros vestimos, compramos algo fino, algo que cuesta, hermanos, lo tenemos y dura por muchísimo tiempo, y eso es bueno. Y aunque invertimos un poco más de dinero, no es lo mismo comprar un artículo, una ropa, una camisa, lo que sea. No es lo mismo comprarlo en un buen lugar, que sale costoso, a comprarlo en una tienda, vamos a decir, del dólar. En el dólar pueden vender camisetas, calcetines, lo que sea, cosas económicas, pero no van a ser muy perdurables. Esa ropa que usted invierte o donde la consiga en una promoción, lo que sea, sirve eso, pero no va a ser muy perdurable. Tarde que temprano se va a romper. Yo no sé, yo tengo ropa, por ejemplo, que lleva mucho tiempo, más de 10, 15 años, porque pude invertir en algo bueno, pero veo el resultado. El resultado es que pasan los años y ahí sigue la camisa o sigue el abrigo, lo que sea. Entonces aquí, hermanos, para que lo traigamos a nuestro ámbito espiritual, es de la misma manera. Si usted invierte tiempo, si usted invierte dinero en las cosas que son perdurables, que son eternas, hermanos, eso va a traer un beneficio. Pero si nosotros pensamos en las riquezas, en el dinero, en cuánto le voy a dejar a mi hijo en la cuenta bancaria, tarde que temprano, por malas decisiones o por buenas decisiones o porque se fumó, eso se va a ir. Eso se va a ir. Pero veamos entonces, o vemos aquí, que un buen padre, que un buen creyente da consejos perdurables. Las cosas perdurables son buenas. El consejo directo de David fue un asunto netamente espiritual y no material. Hubo consejería espiritual. Desafortunadamente hoy en día ese tipo de consejería no se ve. Y más al punto de la muerte. Hermanos, cuando alguien va a morir, mi hijo, cuídate, que te vaya bien. Mira, aquí te dejo esto, aquí te dejo la clave para que entres al banco, y empiezan. Y son cosas importantes, pero lo que debe perdurar es la vida espiritual. La prioridad es lo que va en nuestro interior, la devoción a nuestro Dios. Tener valor y ser hombre, eso no quiere decir de que es una cuestión de género. Eso no es una cuestión de género. Tener valor y ser hombre quiere decir acciona lo que se te enseñó. Es decir, acciona lo que tú has aprendido. Eso es esforzarse y ser valiente. Eso es lo que significa, hermanos, ser hombre. En este caso, él estaba hablando un hombre, dice, sé hombre. Es decir, pórtate bien, no quiere decir de que seas tú el machote y vas a hacer y a deshacer. No, sé hombre es acciona lo que tú has aprendido y muéstralo con tus acciones. Y eso se le está diciendo al rey Salomón. No tengas miedo, toma decisiones y confía en el Señor. Básicamente eso es lo que significa esta primera parte, donde dice ten valor y sé hombre.
Dice, no tengas miedo, toma decisiones y confía en el Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 28:6. Es un pasaje muy lindo. Primer libro de Crónicas 28:6, y mire lo que dice. Primer libro de Crónicas 28:6 dice, y me ha dicho, aquí le está hablando Dios a David. Y le dice, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este, escúchese bien esto, hermanos, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Nos detenemos allí un momento y repito esa última parte. Porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Hermanos, ¿no es bonito cuando Dios se siente orgulloso de ese hijo? Porque dice, yo sé que tu hijo Salomón va a hacer grandes cosas, va a reinar con sabiduría. Y es una palabra, hermanos, que Dios debería sentirse así orgulloso de cada uno de nosotros como sus hijos. Es decir, yo me identifico con él, yo me identifico con esta persona. Y aquí Dios lo dice de esa manera. Dice, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Es decir, hay un respaldo. ¿No es esto hermoso, hermanos? Saber de que Dios nos tiene a nosotros como hijos y nosotros saber de que tenemos a Dios como ese respaldo. Eso es lo que tiene que hacer una persona cuando sigue el buen consejo. Gloria al Señor. Yo quiero que vayamos ahora a Deuteronomio. Pero antes de que vayamos a Deuteronomio, miremos la segunda parte de Primera de Crónicas o Primero de Crónicas 28:6. Usted sabe qué significa, el otro nombre del rey Salomón era Jedidías, y Jedidías significa el amado de Jehová. El amado de Jehová. Hermanos, que Dios se complazca en nosotros y diga, este es mi hijo al cual yo amo. Esta es mi hija a la cual yo amo. ¿Por qué? Porque sigue el consejo que yo le estoy dando. Entonces miremos de que Dios cumple o pide fidelidad para tener éxito, y esto lo vemos más adelante en los versículos que siguen. Pues yo quiero que vaya, como les dije, a Deuteronomio, donde hay unas palabras muy parecidas a las que leímos en el comienzo. El libro de Josué, el libro de Deuteronomio, vamos a encontrar estas palabras muy parecidas. Y mire lo que dice Deuteronomio 31:6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedos de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es decir, Dios nos está dando aquí, Dios le está hablando aquí Moisés, y le está hablando al pueblo. Le dice, no tengan miedo, Dios estará con nosotros, no nos va a desamparar. Es decir, tenemos la seguridad de estar con nuestro Dios. Si nosotros leemos ese pasaje tan conocido, Josué capítulo 1, versículos 6, 7, 8, por allí, dice exactamente lo mismo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente. Y sigue leyendo, pues yo quiero hacer énfasis aquí, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y sigue allí hablando y termina el versículo 9 diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esto es lo que significa ser hombre, ser mujer de Dios que sigue el consejo apropiado de la palabra del Señor. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Hermanos, si nosotros leemos allí y podemos ver en el libro de Deuteronomio muchísimos consejos de las mismas, prácticamente las mismas palabras, esfuérzate, sé valiente, no te olvides del consejo del Señor. Pero ya vamos a entrar a ver lo que pasó con el rey Salomón. Salomón pide sabiduría a Dios, y esto está en 2 de Crónicas 1, 10, 12, y ya lo vamos a leer. El pastor Pedro Julio estuvo leyendo hace poco, o estuvo predicando sobre José. ¿Ustedes se acuerdan que José, cómo se comportó? ¿Cómo fue su testimonio íntegro? ¿Cómo se comportó frente a una mujer hermosa que lo asedió? Dijo, yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero que te acuestes contigo.
Si él no hubiera estado preparado, si no hubiera aceptado el consejo del Señor, ese hombre cae. Y yo se lo aseguro, ese hombre cae. Pero José, en Génesis 39, 2, 3, dice: Jehová estaba con José y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio a su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es decir, que cuando usted y yo seguimos el consejo, Dios prospera todo, 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 hermanos. Él prospera absolutamente todo. ¿Por qué? Porque estamos con él, porque José estaba con él. Ahora, entonces les dije, Salomón le pide sabiduría a Dios. Segundo libro de Crónicas 1:10. Ese es el momento más brillante de Salomón, en el cual yo me quiero enfocar hoy. Porque el título del mensaje claramente dice: un consejo olvidado. Es el consejo que se le dio a Salomón. Entonces vemos aquí que el momento más brillante, el momento más importante de Salomón es cuando pide sabiduría a Dios. Segundo de Crónicas 1:10 y 12. Y mire lo que dice, lo que le dice, le habla Dios en sueño. Dice: ¿qué quieres? Y aquí está el rey Salomón, le dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Pregunta él. Y Dios dijo a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas. Escúchese aquí el versículo 12. Dice: y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Es decir, que como pidió sabiduría, como él pensó en lo espiritual, Dios dijo: no, este hombre es un hombre que se merece esto y mucho más. Y allí, como que decimos, le dio el bonus, lo extra, y le dio riquezas y todo lo que tuvo el rey Salomón. Entonces, el momento más importante del rey Salomón lo está viviendo en este momento. El joven Salomón era un hombre que no tenía experiencia, y cuando alguien no tiene experiencia, pide un consejo. Dice en una versión en el primer libro de Reyes, dice que él no sabía ni entrar ni salir. Es decir, yo no sé cómo conducir a este pueblo, necesito sabiduría para poder guiar a este pueblo. Ahora, nosotros, hermanos, debemos también pedirle sabiduría al Señor para tomar decisiones. Y yo estoy seguro que si nosotros pedimos sabiduría al Señor, Él nos la va a dar. Y nos va a dar sabiduría y nos va a dar lo que necesitemos. A Salomón le dio sabiduría y riquezas, y a nosotros lo que necesitemos. Si es una situación de enfermedad, nos va a dar la sanidad más lo que necesitemos, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Entonces acudamos a Dios y pedamos esa sabiduría. Voy concluyendo ya. Por último, hermanos, podríamos decir lo más triste es que el rey Salomón decide abandonar el consejo. Wow, el sabio de los más sabios, el rey Salomón, tomó una muy mala decisión. Y esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 11 en adelante. Salomón, hermanos, fue desagradecido. Salomón fue ingrato. Salomón arrinconó el consejo que le dio su padre. Él abandonó este consejo. Y aquí llegó la tragedia, la caída de Salomón. Lo voy a leer rápidamente. Y mire lo que dice mire lo que dice aquí, primer libro de Reyes, capítulo 11. Dice la apostasía y las dificultades del rey Salomón. Apostasía es decir, él conocía de la fe, él conocía del Señor Jesús, él conocía de Dios, pero empezó a apostatar de Jehová. Comenzó a apostatar de la fe. Es decir, yo no quiero, ya no quiero nada de esto. Les voy a leer los versículos más importantes o los que más sobresalen. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, algo que no estaba permitido. Algo que es decir, nosotros aquí empezamos a leer, nos damos cuenta de que el rey Salomón empezó a hacer lo contrario de lo que tenía que hacer. Dice que amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas.
Sigo leyendo. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, hermanos, escucha aquí, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Es decir, el amor de Salomón hacia su padre, hacia su Dios, se estaba yendo para otro lugar. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dice: y sus mujeres desviaron su corazón, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y termino el versículo 11, que dice, hermanos, tristemente, mira aquí lo que dice Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Falló Salomón, hermanos. El reino, a partir de ese momento, el reino de Israel, la nación de Israel, se dividió en dos: la nación del norte, la nación del sur. Israel al norte, Judá al sur. Y empezaron los conflictos en esa tierra, empezaron las guerras, hermanos, y fue algo caótico por una mala decisión de este rey Salomón, el más sabio. Pero ¿qué pasó? Desafortunadamente no siguió este consejo. Inclina allí tu rostro y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y mientras usted tiene ahí sus ojos cerrados, yo quiero que usted medite en estas palabras que yo he mencionado, en estos versículos que hemos visto, y que podamos en nosotros entender, hermanos, de que un consejo se toma para toda la vida. No es cuestión de años, de meses. El consejo de Jehová es para que nosotros perduremos para siempre. Padre, gracias te doy porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias porque tú nos colocas grandes ejemplos en tu palabra para que nosotros podamos tomarlos y aplicarlos. A pesar de cometer tantos errores en nuestro caminar cristiano, a pesar de todo esto, Dios sigue siendo fiel. Él nos levanta y Dios nos da nuevas oportunidades. Aprovechemos cada oportunidad al máximo y no arrinconemos el consejo del Señor. El Señor dice hoy, en esta tarde: sé valiente, sé hombre, sé mujer. Toma buenas decisiones, decisiones correctas y acertadas. Hermanos, usted y yo no tenemos que ser como las personas que comienzan algo, un proyecto, y lo dejan a medias. El creyente debe ser un creyente que comience un proyecto y lo termine, y aún más en nuestra vida espiritual. Nuestra meta, nuestro gol es llegar al cielo. Y nosotros podremos llegar al cielo simplemente reconociendo a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y siguiendo el consejo a tiempo. No olvidarlo, no desecharlo, no ser ingratos con su palabra. En el capítulo 11 de Hebreos vemos a los grandes hombres de la fe, hermanos, y vemos a David. Allí se menciona a David. Desafortunadamente, al más sabio de todos los sabios no lo vemos por allí. Él olvidó un consejo. Que nosotros podamos tener esto presente, y que cuando el Señor nos llame, nosotros podamos estar allí alegres. Aquí estoy presente. Gracias, Señor, porque he sabido llevar tu consejo, porque me he mantenido en la fe. Padre, gracias porque tu palabra ha sido predicada. Ayúdanos, Señor, a estar en esa unidad contigo. Cuando nos separamos de tu consejo, Señor, hay división, hay guerra, hay cosas que no funcionan bien. Y fue lo que pasó allí en esa nación. Hubo una división, hubo grandes catástrofes, y en cambio de haber bendición, hubo cantidad de maldiciones.
Padre, gracias por tu consejo oportuno. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás aquí presente y nos has dado ese consejo sabio a través del primer libro de Reyes, su capítulo 2 y sus primeros 4 versículos. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a aplicarlo y a tenerlo presente hoy y siempre. Amén. Yo quiero